Dios te bendiga en este día, la paz de Dios esté sobre tu vida y sobre tu familia. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos reunirnos alrededor de su palabra, reconociendo que su palabra sin duda es verdad. Quisiera comenzar con una pregunta en el día de hoy. Si te preguntase cómo están tus relaciones, hablo a manera general, la relación con tu esposo, con tu esposa, la relación con tus hijos, la relación con tus hermanos, la relación con tus hermanos de la iglesia, la relación con tus vecinos, las relaciones laborales. ¿Cómo la definirías? ¿Cómo definirías tus relaciones? Ahora tengo otra pregunta para comenzar. ¿Soy alguien relacionable? ¿Alguien que se puede relacionar con los demás y viceversa? El domingo pasado hablábamos acerca de la gracia y de la fe. Y escuchábamos la palabra del Señor que dice que nosotros debemos ser dispensadores de esa gracia del Señor. Ahora, somos dispensadores de la gracia de Dios cuando de alguna manera nosotros miramos a las demás personas a través de lo que Dios dice a través de su palabra. Cuando yo miro a los demás a través de lo que Dios dice, a través de su palabra, voy a recuperar o voy a vivenciar, tal vez en algunos casos es vivenciar, el valor de la vida. El valor de la vida es algo que parece estar en detrimento en este tiempo. Cuando uno mira, se proponen leyes para destruir la vida antes de que nazca el bebé, leyes que tienen que ver con el aborto, pero aún en la misma vida vemos que se manifiestan diferencias que llegan hasta discriminaciones, sean raciales, sean ideológicas, políticas o lo que fueren, pero aún así estaba mirando e investigando que hay unos 8 países del mundo que ya tienen aprobada la eutanasia también en este tiempo. Por lo tanto, hay algo que en esto se ve en total detrimento, que tiene que ver con la vida misma. Es por eso que cuando uno mira, de alguna manera, y antes de ir a la palabra del Señor, de alguna manera, esta pandemia que todavía estamos viviendo, esta pandemia nos hizo revalorar de alguna manera esto que tiene que ver con que la Biblia tiene muy en alto, que tiene que ver con el valor de la vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hemos vuelto a valorar? Sin duda es porque de alguna manera también se ha vuelto a valorar el ser humano. Vamos a acercarnos a una historia que nos indicará cómo se pierde el valor de la otra persona cuando se pierden otras cosas. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a abrir en Génesis capítulo 4, vamos a leer los primeros versículos, un pasaje conocido, siempre que arrancamos a leer la Escritura, sin duda pasamos por Génesis capítulo 4, y dice la palabra del Señor de esta manera: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta,
con todo esto, y a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás tú en la tierra, que abrió su boca para recibir a tu hermano la sangre de tu hermano. Y cuando uno va mirando el relato, terminan con estas consecuencias. El versículo 14 dice: he aquí, me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero. Y el versículo 16 termina diciendo: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Es una historia conocida, es una historia que tiene que ver con un desarrollo después de que entra el pecado a este mundo. Cuando uno mira en Génesis capítulo 3, tenemos este pecado que entra al mundo a través de Adán y Eva, y cuando entra el pecado hay relaciones que se van rompiendo. En este caso, en el capítulo 3, encontramos de que hay una ruptura de la relación del ser humano para con Dios, donde Dios tiene que venir a recomponerla. Hay una ruptura de relación entre el hombre y la bestia del campo, hay que se va a arrastrar. Hay una ruptura también entre el hombre y la tierra, donde Dios le dice: ahora tendrás que trabajar y con el sudor de tu frente. Y hay una ruptura también en el capítulo 3 que tiene que ver entre el hombre y la mujer. El capítulo 4, que hemos leído algunos versículos, el capítulo 4 comienza con otra ruptura. Una ruptura que tiene que ver entre hermanos. Hay una ruptura que tiene que ver entre ellos, entre hermanos, podemos decir hoy entre hermanas, donde Caín en un momento va a priorizar otras cosas, y al priorizar otras cosas, el valor de la vida va a quedar en detrimento. La vida humana, en el relato que hemos leído, queda detrás de un interés personal con una indiferencia muy marcada. Hoy en día, por eso abría el sermón de esta manera, hoy en día vivimos en una sociedad que está enferma de indiferencia. Vivimos en una sociedad donde parece que la indiferencia está ahí a flor de piel. Al principio de la pandemia uno puede pensar: bueno, esta pandemia está en Asia, está en China. No nos incomoda mucho cuando está en Asia, cuando está en China. Pero en un momento este virus comenzó a tocar nuestra nación y comenzó a tocar nuestra ciudad y comenzó a tocar nuestra puerta, y muchos seres queridos comenzaron a partir, y otros perdieron el trabajo, y otros perdieron la libertad, y de un momento a otro esto nos encerró y no nos dio la libertad de reunirnos, y ahí como que se comenzó a valorar la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué comenzamos a valorar la vida? Yo creo que hoy es un día para reflexionar, o por lo menos invito a reflexionar, que el Señor nos ayude a ver la vida en las personas y reconocer que cada persona es corona de la creación. Cada persona, no hay distinción. Cada hombre, cada mujer es corona de la creación, pero en algún momento se desvalorizó, en algún momento entró la indiferencia, en algún momento entró el individualismo, en algún momento entró.
Y yo quisiera que podamos ver algunos puntos detrás de esta consideración, porque desvalorizamos al otro. En primer lugar, yo desvalorizo a la persona cuando pierdo mi comunión con Dios. Cuando pierdo mi comunión con Dios, hay algo que se produce, pierdo la referencia de su creación. Yo no puedo estar en contra de la creación de Dios si estoy en conexión, si estoy en Cristo, si estoy en Dios. El versículo 16 leíamos así, y así es como termina el relato de algo que viene sucediendo. Salió pues Caín de delante de Jehová. Sale de ahí. Sale de delante de Jehová. Y es ahí cuando salimos de delante de Dios, cuando esas huellas que Dios ha dejado en nuestra vida, que tiene que ver con nuestra conciencia, esas huellas que dice el apóstol Pablo, esas huellas terminan siendo cauterizadas por la hipocresía. Es por eso que Primera de Timoteo, capítulo 4, los primeros versículos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán de la fe, perderán de relacionarse con Dios, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, etc. Son mentes cauterizadas y que terminan apartándose de Dios. De ahí la importancia de mirar a Dios en primer lugar. Yo tengo que mirar mi relación con Dios. Cuando yo amo al Señor, cuando mi mirada está en Dios, a través de Dios yo puedo ver a mi hermano. Cuando esto no es así, nos pasa como Caín, nos volvemos irreverentes, nos enojamos con Dios, nos volvemos blasfemos, comenzamos a hablar de Dios, nos volvemos descarados, preguntándole a Dios dónde Dios está, groseros, nos volvemos lejanos. Alabo el nombre del Señor. Si pudiésemos de alguna manera interpretar y tratar de ver en parte lo que Dios ve. Mire, para esta palabra estaba mirando, hay una página en internet que la pueden abrir y ahora van a estar viendo ustedes en vivo en este momento. Hay una página que tiene que ver con World Meters, tiene que ver la información, es como un medidor del mundo. Y en ese medidor del mundo es donde se ven en tiempo real. Hay organizaciones que están subiendo datos todo el momento, todo el tiempo. Y ¿sabe qué? Hoy, en lo que va del año, hoy ya van más de 36 millones de abortos. Hoy. Esto es tremendo. ¿Cómo se ha perdido el valor de la vida? Hoy. En el día de hoy, lo que dije recién de los abortos en todo el año, lo que va hasta todo el año, hoy, pero en el día de hoy hay hasta 5.000 niños que han muerto hoy, han muerto en lo que va del año, han muerto hoy una cantidad de más de 5.000. Hay 25.000 personas que han muerto de hambre. Hoy por hoy, cuando uno mira estas estadísticas, estos niños que mueren por falta de agua, hay más de 6 millones de niños muertos. Hay más de un aborto por segundo. ¿Sabe que la estadística esta era de un aborto por segundo? Eso se ha incrementado el día de hoy. Hoy, cada 40 segundos, alguien se quita la vida. ¿Cómo puede ser que a mí no me duela la humanidad? Es por eso que decía, vivimos enfermos a veces de indiferencia, pero cuando mi vida está mirando a Dios, yo miro esta realidad también. Debo pedirle al Señor, ayúdame a mirar a la gente como tú la miras, a reconocer el valor de la corona de la creación. Pero hay algo que debemos llevar adelante en todo esto. Y en primer lugar, hay que observar el texto. El texto nos habla qué debemos hacer.
Y el versículo 1 nos habla de un verbo, conocer. Nos habla de ese verbo, 4:1, conoció Adán a su mujer, Eva. Hay que pasar de un conocimiento superficial a un conocimiento más integral. El escritor utiliza este verbo no solo para una relación matrimonial, no está usando solo eso, sino que es mucho más profundo. El verbo hebreo yadá significa también un ejercicio intelectual que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer un ejercicio espiritual. Es por eso que cuando Dios le dice al profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 1, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí. Usa este verbo, yo te conocí. No está diciéndole Dios solamente que lo reconoce. Está diciéndole a Jeremías, yo te conocí de manera personal, te conocí de manera emocional, te conocí de manera vivencial. Te conocí de una manera que estoy comprometido contigo. Es este el conocimiento. Este es el conocimiento cuando yo estoy en contacto con el Creador de todas las cosas. Comienzo a conocer a las otras personas. Se trata de un conocimiento integral que involucra a toda la persona. Este término está cargado de significado para el creyente hoy. Alabo el nombre del Señor, porque para amar la creación, que es mi hermano, debo amar al Creador, y amar al Creador implica relacionarme con Él, conocerlo mejor, pero conocerlo mejor me ayuda a relacionarme con mi hermano. Conocer a Dios es un compromiso que debo asumir, como Dios asumió ese compromiso de conocer a la humanidad, se hizo uno de nosotros. Es por eso que el desafío es que, habiendo reconocido la existencia de Dios, uno se compromete con los propósitos de la creación, sometiéndose en obediencia a Dios de forma integral. Oh, nuestro continente, mi querido oyente, nuestro continente cada vez se vuelve más superficial. Parece no haber compromiso. Las relaciones parecen efímeras. Las relaciones interpersonales se caracterizan por la falta de profundidad. Y esto lo hablo en el sentido que le preguntaba al principio. Las relaciones a veces de padres para con hijos, cónyuges con los vecinos. Y no estoy diciendo en algunos lugares de meterse uno dentro del otro, pero hay relaciones que debemos cultivar. Cultivar no es superficial. La gran cantidad de matrimonios que sufren tienen que ver porque no hay un esfuerzo en conocerse, en vivenciar, en conocer los sentimientos y la falta de disposición. Esto puede afectar aún a la iglesia de Jesucristo, que tiene que ser una dispensadora de gracia del Señor, como veíamos en el sermón pasado. El texto nos está invitando de alguna manera a que nosotros revaloricemos mi relación con Dios. Yo tengo que revalorizarla, conocer mejor a Dios. Y conociendo mejor a Dios, voy a tener otra mirada. Eso implica un esfuerzo. Y el esfuerzo es que tengo que aprender a escuchar. Caín no sabía escuchar. Dios le habló, Dios se acercó. Pero él se ensañó cuando presentaron las ofrendas. Dice, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y esto tiene que ver en cómo la presentaron. Hay que leer el libro de Hebreos. Pero ahí es cuando Caín, dice la palabra de Dios, versículo 5, se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Y Jehová viene a Caín. Caín se escuchaba solo a él mismo. Este es un problema. Esto es un problema hoy. Cuando nos escuchamos solo a nosotros mismos. Queremos hablar con alguien y ese alguien te dice, vos hablame que yo mientras hago esta cosa. O voy llevando adelante esto. Falta profundidad.
No hay una capacidad de sentarse, de escuchar, de diálogo. Y a veces simplemente nos encerramos en nuestras ideas, en nuestros orgullos, en nuestras terquedades. A veces nos encerramos simplemente ahí. Y viene Dios. Viene Dios y le va a hablar. Le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Comienza el diálogo. Dios siempre comienza el diálogo. Y Caín está enojado con Dios, ¿no? Como algunos que se enojan con Dios y viene a través de algún hermano y dice: pero ¿cómo está? Que no me hables de Dios. Enseguida enojados con Dios. Pero Dios viene y Dios nos habla, y ahí uno los ve con el rostro cabizbajo. El rostro cabizbajo es toda una figura en el Antiguo Testamento, porque el rostro cabizbajo no tiene que ver con lo que dice Números capítulo 6: levantarás tu rostro y limpio de mancha y mirarás a Dios y te resplandecerá tu rostro. Esto es comunión con Dios. El cabizbajo es el que no quiere mirar a Dios, y cuando perdemos nuestra comunión con Dios, eso automáticamente se traslada a las relaciones, se traslada a los hermanos, se traslada. Por eso que ahí no hay capacidad de oír, pero Dios viene antes. Dios viene antes, siempre viene antes del error, y viene con una pregunta, pero también viene con una alternativa. Ese es nuestro Dios. Dios viene con preguntas, Dios viene con alternativas. Y la pregunta es: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ahí viene la alternativa, ¿no serías enaltecido? Si bien hicieres, y si no lo hicieres, fíjense, Dios le está anticipando el pecado. Te está ahí, está acechando. El pecado está ahí y Dios le está diciendo: todavía estás a tiempo, todavía estás a tiempo. Y es ahí, Dios le propone: si bien hicieres, vas a ser enaltecido. Si cambiares, vas a ser enaltecido. Dios habla hoy, dice: si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento para dominarte, dice esta versión. Está ahí, está agazapado. Hay otra versión que dice: mas si no obras bien, escuche esta, si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando, como fiera que te codicia. Ahí está el pecado. Pero Dios viene antes, y lo que tiene que tener Caín es la capacidad de oír, pero ya rompió relación con Dios, ahora no puede oír, ahora ya no le importa a su hermano, y lo que sigue de eso es que justamente lo lleva al campo y allí lo mata. Perdió la comunión con Dios. Ya está. Y como pierde la comunión con Dios, no puede valorizar la creación de Dios. No puede valorizar a su hermano. Cuando perdemos la dimensión de la persona, observe las personas, piense en las personas, nos separamos automáticamente de Dios. Pierdo valor cuando algo es más importante que alguien. Siempre el alguien, siempre la persona será más importante que cualquier cosa. La vida es más importante. Pierdo valor, pierdo comunión con Dios cuando no escucho. Tengo que aprender a escuchar. Pero pierdo valor cuando ignoro las consecuencias que vienen de esto, de lo cual Dios nos anticipa. Y hay 3 consecuencias que se ven en el texto. Y las 3 consecuencias tienen que ver con lo que dice el versículo 12, el versículo 14 y el versículo 15. En el versículo 12 vamos a encontrar de que hay esterilidad. Esterilidad. Dice el versículo 12: aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Aquí hay una consecuencia de esterilidad para este hombre. Cuando nos separamos de Dios, cuando no consideramos a la persona, hay esterilidad, no hay fruto. Cuando no consideramos a nuestras esposas, a nuestros hijos, hay esterilidad, no hay frutos.
Porque de alguna manera hemos avasallado, hemos cortado nuestra relación con Dios. Cuando eso sucede, se da en esta condición, 3 consecuencias dije. La segunda es desarraigo. Versículo 14. Hoy me has echado fuera de esta tierra, dice, y tendré que vagar por el mundo, lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. Y así cualquiera que me encuentre me matará. Desarraigo. Cuando no hay comunicación, hay desarraigo. Van de una ciudad a otra, van de un trabajo a otro, van de una iglesia a otra. Hay desarraigo, no pueden arraigarse. Porque no pueden ver, hay problemas entre la hermandad, pero no pueden ver a su hermano porque han roto relación con Dios. Pero también hay estigma. Hay un estigma que queda ahí. El versículo 15, la segunda parte dice: entonces el Señor le puso una señal para que el que lo encontrara no lo matara. Hay un estigma ahí. Y el estigma tiene que ver con esa condición. El estigma tiene que ver con la situación de saber de que hay otros que no pueden relacionarse. Si no puedo escuchar, no puedo aceptar. Por eso que cuando uno mira la palabra del Señor, encontramos que al presentar toda esta realidad, el relato nos informa que el conflicto no es por las vocaciones que tenían ellos, no uno pastor, el otro agricultor, sino que el problema que tenían de fondo era la aceptación. La aceptación, Caín no lo aceptaba porque primeramente no aceptaba las palabras de Dios. Ahí hay una condición sine qua non. Pero Dios siempre ofrece la posibilidad de devolverse. Alabo el nombre del Señor. Ahí está su misericordia. Dios siempre ofrece esta posibilidad. Y vamos a leer el versículo 9. Versículo 9 entonces dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si uno mira este versículo, Dios vino antes de que él actuara para corregirlo. No lo escuchó, ya lo vimos. Pero una vez que él se equivoca, automáticamente Dios viene después. Y también viene para corregirlo. Y Caín no quiere escuchar a Dios. No quiere escucharlo. Ha perdido su relación con Dios. Es por eso que la pregunta así comienza: ¿dónde está tu hermano? Es la pregunta para nosotros hoy. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermana? Y observemos que la pregunta esta tiene que ver también como se presenta Dios en el capítulo anterior, cuando le dice: ¿dónde estás tú? Es la primera pregunta que encontramos en la Biblia. ¿Dónde estás? Es un lugar geográfico, es un estado. ¿Dónde está tu hermano? Y en vez de tomar el camino de Adán, ¿no? En el capítulo 3, Adán de alguna manera quiere arreglarlo, esto para con Dios lo quiere arreglar. Literalmente miente, dice: no sé dónde está. Mentiroso, cara dura. La intención de Dios le da la posibilidad de que él se vuelva, y él no se quiere volver. Porque si Dios está buscando una confesión, eso es lo que busca Dios, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Así lo dice la primera carta de Juan. Si hay confesión, habrá perdón. Pero la respuesta de Caín es sencilla: miente. Y es ahí donde uno ve lo que le dijo el mismo Dios antes: el pecado está a la puerta y está al acecho, está para tomarte. Y lo tomó, y lo agarró, y lo llevó. Y ahora es un declive de este hombre, y ahora él simplemente miente y redobla la apuesta.
Y la apuesta la redobla diciendo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Arrogante, lo que veíamos al principio, irreverente delante de Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? El término que utiliza es el término hebreo llamar, que tiene que ver: yo acaso lo tengo que cuidar como Él cuida las ovejas, que las atiende, que las cubre. Y Dios, por supuesto que no le dice eso, no le está preguntando eso tampoco. Y ahí es donde viene la segunda pregunta en esta etapa de Dios. Y la pregunta es: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Caín parece no dimensionar lo que ha hecho. Parece no verlo. Parece no ver todo lo que ha hecho. Que hay un hermano que ha muerto, que él ha matado a su hermano y no lo puede ver. Caín aún necesita ver que aun cuando dejó de mirar a Dios andaba cabizbajo, aun cuando cortó la comunicación con Dios, Dios está presente para indicarle el camino de la vida, como está hoy, para indicarnos el camino de la vida, para volvernos a Él. Y en todo caso, si nos pregunta ¿qué has hecho?, es para que yo incorpore esa verdad y diga: perdóname, Señor. Es tiempo de volverse a Dios. Cristo viene a buscar a su iglesia. Es tiempo de volver a Él. Es por eso que esta pregunta, que además hay una frase que dice, Dios, lo encontramos en el registro de la Biblia, dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Él pensaba que no se veía, pero clama a mí. Esa palabra hebrea, otra vez, disculpe, no dice como 3 referencias, pero son palabras que tienen diferentes significados o similares significados, porque esta palabra es una palabra que puede significar escucha. No solamente clama a mí, sino que Dios le está diciendo a Caín, le está diciendo: escucha. Oye también significa estate atento a lo que está sucediendo. La voz de tu hermano se está escuchando. No la escuchas. No la escuchas. Cuando uno mira, ahí encontramos aún hay un juego de nombres acá. Caín significa fuerte, significa hierro, que es lo que se va a ver en el desarrollo del texto después. Sin embargo, Abel significa respiro, aire, significa vapor, significa nada. Es aquello que describe de poca importancia. Estoy hablando de la etimología. Y parece que ahí el fuerte se hizo fuerte sobre aquello que es menos, pero eso que es menos, Dios los escucha. Alabo el nombre del Señor. Dios escucha la voz del indefenso. La voz del indefenso se escucha delante de Dios. Dios escucha cuando nosotros, cerrada la puerta de nuestra habitación, oramos a Dios. Dios escucha a las personas que andan por la calle indefensas. Dios escucha cuando no alcanza el dinero para llegar a fin de mes, o aquel anciano que luchó toda la vida y la jubilación no le alcanza. Dios escucha al pobre. Dios escucha al que no tiene recursos. Dios escucha, porque este versículo 10, en realidad en Abel estamos todos aquellos que somos escuchados por Dios. Desde la tierra hay un clamor que se levanta, que aunque sea débil, Dios lo escucha delante de su presencia. Dios es el Dios que sabe escuchar y le invita a Caín: ¿qué has hecho? Tienes que volverte. Jesús es el que le dio el verdadero valor al hombre, es el que le dio el verdadero valor a la mujer. Jesús le puso valor al que nadie daba nada. Jesús le puso valor, y el valor que tiene es la misma vida de su Hijo Jesucristo. Nadie daba nada por un endemoniado en Gadara. Jesús vio el valor de ese hombre. Nadie daba nada, pero ahí llegó. Él sabía cuánto valía un leproso. Él sabía cuánto valía la viuda. Alabo el nombre de Dios. Él sabía lo que valía la prostituta. Él sabía lo que valía el ladrón en la cruz, y le dijo que hoy estaría con él en el paraíso. Él sabía el valor del fariseo. Dios sabe escucharlos a todos. Por eso que cuando nos preguntan: ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermana? Yo tengo que mirar a Dios. Si mi mirada está en Dios,
sobre todas las cosas. Quiero terminar brevemente con 2 o 3 verdades que entiendo surgen del texto. En primer lugar, la historia de Caín puede ser mi vida. El que desecha y el que mata puedo ser yo. Y puede ser que Dios me pregunte a mí, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermana? Pero tal vez puede ser de que llegue a tiempo y que me pregunte antes y que me está diciendo el pecado está a la puerta. Tienes que tener cuidado. Tal vez Dios nos habla esto en el día de hoy. Cuidado con los hijos, cuidado con los amigos, cuidado con los matrimonios. Por eso Dios invitó a Caín a levantar el rostro y a mirarlo a Dios. Es ahí donde debemos pelear nuestras batallas. Es ahí donde debo aprender a ver a mi hermano, a mi hermana. Es en ese lugar. Levantémonos nuestros rostros aceptando la propuesta de Dios y aceptando a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que son creados a imagen de nuestro Dios. Son creados. En segundo lugar, la pregunta es: ¿dónde está mi hermano? Y yo tengo que hacerme esa pregunta en el día de hoy. Yo tengo que hacérmela. ¿Dónde está mi hermano? No es simplemente un lugar, sino que también me pone a mí en un lugar. Si yo lo voy a buscar o no lo voy a buscar, si lo atiendo, si lo escucho, si es más importante la persona que lo que hace la persona. Siempre es más importante la persona. Que no respondamos: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Porque la respuesta es sí. Somos guarda de nuestros hermanos. Por eso que en este día quiero cerrar diciendo que la reconciliación no es una opción para los cristianos. La reconciliación es la regla para los cristianos. El que rechaza a su hermano, rechaza a Dios. El que rechaza a su hermana, rechaza a Dios. Y sabemos, dice la palabra de Dios, y lo dijo el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14, y sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a nuestros hermanos. Mateo capítulo 5 nos sigue diciendo que si hay una ofrenda que tenemos para presentar delante de Dios y hay algo que sabemos que nuestro hermano tiene contra nosotros, debemos acercarnos primero y validar esa situación y poder ponernos en situación de poder arreglar las cosas. Caín optó por deshacerse de su hermano, pero Dios quiere levantar una iglesia que aprenda a valorar la vida estando en relación con Dios, restaurando nuestras relaciones. Necesitamos restaurarlas. Dios permita que podamos entender que la vida sigue siendo importante para Dios. Vamos a orar en este tiempo. Señor Dios, lleno de toda gracia y llena de toda misericordia, nos has hecho dispensadores de tu gracia, Señor. Pero cuando dejamos de mirarte, perdemos la mirada de nuestro hermano. Cuando perdemos la mirada de nuestro hermano, es porque te hemos perdido a ti en algún momento. Hoy es tiempo de volver, Señor, a ti. Señor, tú llegas antes. Tú llegas antes. El pecado está ahí al acecho para buscarme. Señor, no permitas que caiga en el nombre de Jesús. No permita que caigan mis hermanos, mis hermanas, en el nombre de Jesús. Señor, y si hemos caído, si alguien ha caído, oh Señor amado, que en el día de hoy podamos acercarnos a ti también y decirte: Señor, perdóname y límpiame, para que delante de tu presencia pueda levantar mi rostro limpio de mancha. En el nombre de Jesús, Señor, haz que la iglesia no ande cabizbaja, haz que la iglesia ande mirándote a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en este día. La paz de Dios esté sobre tu vida y sobre tu familia. Y para todos los niños, aquí viene Rincón Kids. Dios te bendiga.